Hola, buenas tardes, noches, tengan todos. Ok, vamos a dar inicio a la clase. Les voy a compartirles el escritorio entonces. Vamos a comenzar ahora con lo que serían las integrales iteradas y las áreas en el plano. Este tema es, digamos, viene siendo lo inverso de lo que hemos estado viendo hasta el momento con respecto a lo que es las derivadas parciales. En las derivadas parciales, lo que hacíamos era derivar con respecto a una letra que nos solicitaban derivar. Pues ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a integrar funciones con respecto a una letra. Y se recordarán ustedes que lo que vimos era que cuando nos decían que deriváramos con respecto a X, las demás variables, ya sean si fuera de 2, 3 o 4 variables, las demás variables venían a ser una constante. Pues de igual forma, acá cuando veamos a la hora de integrar, que lo vamos a hacer con respecto a una letra específica. Y luego esto nos va a servir como una antesala para lo que sería encontrar áreas en un plano, en donde utilizamos dos variables. Permítanme.
Bien, perdón. Entonces, decíamos que el integrar con varias funciones iba a significar que una de esas variables la ponemos siempre como una constante. Por ejemplo, si nos pidieran que integráramos, pero parece que hay personas. Permítanme. Por ejemplo, si nos pidieran que encontráramos que tenemos una función, tenemos la función x, y, es decir, que es una función de dos variables, que es 2xy, y nos piden integrar esa función de dos variables con respecto a x. Si fuera ese el caso, entonces tendríamos que a la integral de 2xy con diferencial de x, tendríamos nosotros que asumir que la y es una constante, entonces la sacamos del integrando y derivamos con respecto a esa variable, ¿verdad? Donde me quedaría y cuadrado sobre 2. Recuerden que la integral, que para integrar, vamos a recordar acá, que la integral de x a la n del diferencial de x es igual y a esto le llamábamos la regla de la potencia de una integral, ¿verdad? Entonces eso es lo que hemos hecho acá, ¿verdad? A la hora de integrar, solo recordándole, ¿verdad? Por si ya les estaba olvidando, nada más integramos esa parte, como en este caso n vale 1, ¿verdad? Imaginariamente, 1 más 1, eso es 2, entre 1 más 1, que es 2. Y nos da este valor. Ahora, la constante, que nos da, siempre va a estar en función de la variable que estamos encontrando, ¿verdad? En este caso, pues, digamos que siempre sigue siendo un valor C, pero que más adelante vamos a ir entendiendo de dónde es que surgen
o cómo podemos hacer para encontrar esos valores, ¿verdad? Así como lo hacíamos con los otros casos cuando teníamos una variable. Bueno, entonces acá, ¿verdad? Se suprimen y nos queda nada más y x cuadrado. Entonces, ahí tenemos la forma en que vamos a integrar esos valores. Y acá tenemos una forma representativa en esta parte ya de aquí abajo. ¿Verdad? Todo esto de acá, vamos a entender de qué trata. Le vamos a llamar, fíjense bien, a la x, en este caso el diferencial de x, es la variable que siempre vamos a estar integrando y por lo tanto la otra variable queda fija. Es decir, la variable y queda fija o podemos decir se vuelve una constante. Luego vea que este ejercicio tiene límite de integración, los cuales vienen a sustituirse en la variable que estamos integrando. Ojo ahí, ¿verdad? Los valores, los límites, se van a sustituir en los valores de la variable que estamos encontrando. Eso no hay que perder de vista, porque a la hora que esto lo vamos a utilizar bastante cuando ya veamos, cuando ya estemos queriendo encontrar planos. Entonces, lo sustituimos, ¿verdad? En x cuadrado, ¿verdad? 2y, ¿verdad? El 2y se sustituye en el x cuadrado y obtenemos esta respuesta a la hora de hacer la sustitución. Ya vamos a hacer más ejercicios y ahí vamos a comprender todavía un poco más este tema. Ahorita estamos como viendo la parte teórica para luego desarrollar ejercicios. Una forma general entonces de escribir estas integrales es lo que vemos a continuación, en donde tenemos los límites del integrando. Fíjense, si lo que estamos derivando es con respecto a una letra, las funciones tienen que estar con respecto a la otra letra que no estamos integrando. ¿Verdad? Es decir, estamos integrando con respecto a x, pero las funciones que están como límites están en función de y. O sea, son un x igual a h2 de y. h2 de y. Y en que entonces se recuerdan que a la hora de hacer las sustituciones siempre hacemos una diferencia entre el límite mayor menos el límite inferior. Esto es si fuera con respecto a x. Ahora, con respecto a y,
Con respecto a y, pues es lo contrario, nada más. Si estamos derivando con respecto a y, las funciones o los límites de integración están en función de x. Eso es lo que significa. Bueno. Veamos estos dos ejercicios para empezar. Ya con la parte teórica que hemos visto. No sé si tienen alguna pregunta antes de comenzar. No, Inge, empecemos los ejemplos. Ok. Que nos piden encontrar o evaluar, ¿verdad?, la integral en los puntos desde x hasta 1 o de 1 a x, ¿verdad? Y nos están pidiendo que lo integremos con respecto a y. Eso es lo primero que uno tiene que observar. ¿Con respecto a quién me están pidiendo que integre? Luego, la teoría, pues, siempre de las integrales siempre se mantiene, la cual nos decía de que si teníamos un polinomio, en este caso es un binomio, ¿verdad?, porque tiene dos términos. Si tenemos un polinomio, la integral se puede repartir en cada uno de los polinomios o en cada uno de los monomios del polinomio. Es decir, que yo puedo escribir en dos integrantes. Y ambos con respecto siempre a la misma variable. Con respecto a y, ¿verdad? Vamos a, lo que no es y, lo sacamos del integrando. Ahorita lo estoy haciendo así un poquito despacio, ¿verdad? Pero usted no se me vaya a enojar, ¿verdad? Porque me va a decir, no, ve que despacio lo está haciendo, pudiéndolo hacer más rápido. Pero vamos a suponer que yo soy lento para hacer esto. Bye. No, tranquilo, tranquilo, está bien así. Sacamos en la constante, en ambos casos. Aquí solo sería el 2. Bye. Luego a la hora de integrar este y menos 2, utilizamos la regla de la potencia, que es esta que pusimos acá. En donde dijimos que cuando tengo la integral de x a la n, lo que hacemos es que le sumamos 1 y lo dividimos entre el n más 1. Entonces, nos daría, siempre escribimos la constante, sería menos 2 más 1 entre menos 2
más 1. Más la constante que es 2 por y a la 1 más 1 entre 1 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Entonces nos quedaría primero el negativo, ¿verdad? El negativo que nos da acá de menos 2 más 1 es un negativo que lo pasamos nada más. Aquí nos da un negativo, que entonces lo colocamos acá. De la constante 2x cuadrado. Y la variable y menos 1. Más 1 más 1 es 2. Nos quedaría 2 y al cuadrado sobre 2. Por tanto, la respuesta, si la queremos dejar sin negativos en los exponentes, podría quedar 2x cuadrado sobre y. Más, simplificamos, y cuadrado. Más c. Y ahí tenemos la respuesta. Entonces, ¿y la van a copiar? Sí, que lo vamos a copiar. Ok. Inge, ¿y se Dígame. puede dejar, digamos, de la manera que está arriba o tiene que ser la manera en que terminó, en la parte de azul? Bueno, si lo está haciendo para, digamos que lo está haciendo como una práctica o como un ejercicio, ¿va? Cualquiera de las dos puede ser válida. Pero si digamos que en un examen parcial comúnmente como la respuesta ya las pongo, ¿va? Entonces usted tiene que analizar si quedó como arriba o quedó como abajo. Entonces por eso es importante siempre saber manejar ambos casos. Pueden ser hasta 3 casos, porque hay veces, si hay radical también, ¿verdad? Entonces usted tiene que tener esa capacidad para poder simplificar a su mínima expresión. Porque en el examen así sale. Entonces, o sea, lo que le quiero dar a entender es de que no se atengan a decir, bueno, como ya dijo que no, no importa, pero lo vamos a dejar hasta donde esté en rojo, ¿verdad? Porque, o sea, creemos que hasta ahí llegaría y ya a la hora del parcial, ahí se topan con que yo lo simplifico. Y entonces, como no practicaron, ahí se encuentran con el lloro y crujir de dientes. No sé si me di a entender. Sí, sí, gracias. Ok.
Ahora, si se fijan, el ejercicio no ha terminado, ¿verdad? Hasta acá es, digamos, si no tuviéramos límites en la integración. Pero este ejercicio tiene límites. Entonces tenemos que encontrarlo con todos esos límites. Para eso, retrocedemos un poco el cassette y escribimos menos 2x cuadrado sobre y más y cuadrado y los límites de 1 a x. Ya no tenemos por qué agregarle la c, ¿verdad? Cuando es así, no tenemos que agregarle la c. Ahora pregunto yo, esa S1 y esa X, ¿en dónde la voy a sustituir? ¿En la X o en la Y? No sería en Y, que es donde estamos evaluando, ingeniero. En X, según la teoría. En Y, ingeniero. En Y, porque el ejercicio dice que estamos evaluando Y. Correcto, ¿verdad? Eso es lo que no quiero que me confundan. Por ahí alguien dijo, porque así dice la teoría. No, pero la teoría no dice eso, entonces, si nos vamos a la teoría, ¿va? ¿Se recuerdan que acá, ¿verdad? Decíamos que estoy evaluando el diferencial en X y si estoy evaluando en X, quiere decir que las funciones, todas las funciones que voy a meter tienen que estar dentro de X. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿va? También acá podemos ver el ejemplo que pusimos, en donde lo sustituíamos en el 2y, lo estamos sustituyendo donde va la X, porque el diferencial que estamos encontrando es con respecto a X. Entonces quiere decir de que esto lo vamos a meter en el diferencial que estábamos encontrando, y el diferencial que estábamos encontrando desde un principio nos dice que es con respecto a Y. Entonces, todo donde se encuentre la Y, voy a meter esos valores. Aquí lo voy a poner de color rojo para que se vea dónde estoy sustituyendo. Esos son los valores que estamos sustituyendo. Primero sustituimos el valor de X y luego sustituimos el valor de 1. Simplificando, ¿verdad? Quedaría menos 2x más x cuadrado menos 2x cuadrado más 1. Sacando de los paréntesis, menos 2x más x cuadrado más 2x cuadrado menos 1. Simplificando, 2x cuadrado más x cuadrado es 3x cuadrado. 3x cuadrado, este con este, luego menos 2x menos 1.
Y a este resultado no tenemos que ponerle la C, porque ya estamos sustituyendo. Bye, para que termine de copiar. Ingeniero, le tengo una pregunta. Dígame. Me distrae un ratito. El 3x cuadrado salió del 2x más. El 2x cuadrado más el x cuadrado. Los que están tachados. Correcto. Y después ya. Sí, sí, ya. Gracias, ingeniero. Bueno, sí, lo que hago es cambiarlos de posición, ¿verdad? Ponemos el x cuadrado primero. Por ser el de mayor potencia. Ya, hoy sí, ya. Gracias, sí. Ok. Bien, pero yo quiero copiarlo, ¿verdad? Veamos el otro ejercicio. Bueno, si observamos la parte más interna de lo que está dentro del corchete, es lo que acabamos de desarrollar, ¿verdad? Esta es una integral doble, o también se le conoce como las integrales iteradas, en donde el corchete nos está diferenciando qué es lo que se debe de encontrar primero. Ya en la práctica los corchetes no se colocan, ¿verdad? Ahorita lo hemos colocado de una forma didáctica para que se comprenda qué es lo que se está haciendo, pero ya más adelante se van a dar cuenta que ya no le ponemos ya no le ponemos esos corchetes. Pero quiero que observen que los diferenciales, el más interno, es decir, el que está a nuestra izquierda, es el que corresponde a la primera función o a la función que tenemos. Es la que corresponde a esta función, el más interno. Es decir, que cuando no tengamos los corchetes, esa es la manera en que usted lo va a identificar. Para que no se confunda, por eso les digo, es el más interno. El que se tendría que evaluar primero. Entonces, digamos que ya lo evaluamos, ¿verdad? Digamos que ya lo evaluamos y me quedó la integral de 1 a 2 de la respuesta que era, ¿alguien me la dicta? Solo me acuerdo que era 3x cuadrado. Es 3x cuadrado menos 2x Ajá. menos 1 más c. No. Recuerden, ahí, esa C no tiene que ir. Si me llegan a poner esa C, la voy a poner malo. Es más, como yo soy bien tramposo a la hora de poner los exámenes parciales,
Les voy a poner uno que lleve un más C ahí para confundirlo. Porque como no estuvieron en la clase, claro, los que están en la clase no se van a confundir. Pero los que no están en la clase, ¿verdad? Que solo llegan a copiar y ya, van a ir en la chicahuita y le pongo yo aquí de respuesta un más C, ¿verdad? Hasta en verde lo voy a poner. Eso es incorrecto. O sea, es incorrecto en el sentido de que esa respuesta viene de una evaluación, ¿verdad? Viene de una evaluación de los valores de 1 a X, por lo tanto ya no tiene por qué llevar esa C. ¿Vale? Que bueno, yo creo que el compañero lo hizo adrede, dejó para que yo les explicara eso a ustedes. Para ver si estaban ahí atentos. Ajá, eso es, me llega que los esté probando. Vale. Inge, una pregunta. La función de límite ya no se coloca después la C, ¿verdad? La constante. ¿Cómo? Repítamelo. O sea, a partir cuando nosotros evaluamos el límite, de ahí para allá no colocamos la constante, ¿verdad? Ajá. No. Porque en este A partir caso, de ella no. observé que desde que empezó a evaluar los límites, de ahí a sustituir, ya no la colocó, ¿verdad? La Ya constante. no. Es que acuérdese que ¿qué es lo que representa la C? La C lo que nos está queriendo decir es que no existen límites, ¿verdad? No existen límites definidos. No existen Correcto. límites definidos. Es decir, que no tenemos estos valores, ¿ves? Estos valores no los tenemos. Y como no los tenemos, la respuesta al final tiene que ser con un más C. Correcto. Cualquier valor, ingeniero. ¿Cómo? Es como decía usted en el ciclo pasado, cualquier valor. Sí, es cualquier valor. Por eso le ponemos esa C, que significa que puede darnos cualquier valor. Pero ahora, como ya nos están dando los límites, no, entonces ya no es cualquier valor, porque ya existe un límite. Ahí sí ya no es cualquier valor. Entonces, ahora nos toca integrar con respecto a X esa función. No, hasta me da pena explicar esto, ¿va? Pero la voy a explicar, pues. No se me vayan a ofender hoy. Sería 3x al cubo sobre 3 menos 2x cuadrado sobre 2 menos x. En los límites de 1 a 2. Simplifiquemos, ¿verdad? Simplifiquemos antes de continuar. Me quedaría x cubo menos x cuadrado menos x de 1 a 2. Sería 2 al cubo menos 2 cuadrado menos 2 menos 1 al cubo menos 1 cuadrado menos 1. 2 al cubo es 8, 2 cuadrado es 4, 8 menos 4 es 4, 4 menos 2, 2. Menos 1, bueno, el 1 al cubo al cuadrado siempre es 1, ¿verdad? 1 menos 1, 0 menos 1. Me convierte en más 1. 2 más 1 es 3. Por lo tanto, esto es igual a 3. ¿Estamos ahí? Estamos. Disculpa, ahí me perdí yo, me concentré un ratito. La respuesta del Es porque ejercicio anda perdiendo, anterior, hombre. la respuesta del ejercicio,
la respuesta del ejercicio anterior la volvió a evaluar y dice que en este otro ejercicio, este otro ejemplo, es la respuesta de este otro. Sí, lo que pasa es que en el ejercicio no está, lo que aquí he puesto yo en esta llave rojo, lo que pasa es que me está pidiendo que evalúes aparte, ¿verdad? Pero como eso ya lo tengo, entonces solo quise jalar la respuesta, ¿verdad? Para no evaluar de nuevo y explicarles de nuevo lo mismo que ya les había explicado. Entonces solo Ingeniero. coloco la respuesta. Es que es el mismo ejercicio, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. No Ingeniero. es el mismo, es casi el mismo. O sea, no es el mismo porque aquí nos pone que la integremos con respecto a otra variable, ¿va? Nos pone dos variables, pero sí viene del mismo, ¿va? No sé cómo decirlo ahí, porque no quiero decir el mismo porque realmente si fuera el mismo fuera solo una parte, ¿va? Ingeniero. Dígame. Es decir que, bueno, aquí porque estamos utilizando el ejercicio anterior, ¿verdad? Que está adentro de otra integral, pero Sí. siempre vamos a evaluar primero la primera derivada o la derivada interna para Eso. después desarrollar el segundo y evaluándolo después con los valores que nos están dando en la segunda derivada, en la Correcto. integral, perdón. Correcto. Ya ven que las mujeres siempre nos terminan ganando. Mire, ya ella lo explicó mejor. Yo no ya ni cómo explicarlo y ella lo terminó explicando excelente. Punto. Pero son más de cuidado las mujeres, ¿no? Hay que tenerle más cuidado. Punto para el examen. Pero para ella. Inge, una duda. Ajá, dígame. En el caso de ahorita fue un caso particular del ejercicio que el anterior es Sí, el mismo pues que sí. calculamos, O sea, ¿verdad? correcto. O sea, yo lo hice de esa manera como para venir por etapas explicándole. O sea, yo pude ver de un solo el primer ejercicio haber sido este, va. ¿Verdad? El primer ejercicio haber sido este, pero si empezaba de esta manera, como que lo iban a sentir muy largo. Entonces, por eso le expliqué mejor de una manera en donde solo estaba la parte interna y ahora está completo. Pero ya vamos a ver uno en donde sí va a estar todo completo. En donde nos va a tocar desde cero desde lo más interno hasta lo más externo, como lo explicaba la señorita. ¿Estamos ahí? Continuamos. Sí, continuamos, gracias. Ok. Entonces, una forma general, ¿verdad?, de cómo escribir estas funciones iteradas es de esta manera. Es de esta manera, amigo. En donde siempre las partes más internas se empiezan a evaluar con estos límites, con esos límites que se sustituyen en la variable que estamos encontrando, que es y. Y por último, terminamos evaluando con respecto a la variable x. Ese es en el caso en que fuera la parte más interna un diferencial de y. Pero podríamos tener el caso en donde la parte más interna está con respecto a x. Entonces, los límites del integrando se van a sustituir en la variable x. Y al final integramos con respecto a y. El resultado que tenemos. Eso es en resumen lo que hicimos anteriormente, ¿verdad?
Primero integramos con respecto a y sustituimos los integrandos, o los límites, perdón, sustituimos los límites en la variable y. Y por último, integramos con respecto a x. Bueno. Eso nos va a servir, ¿verdad? Esto que acabamos de ver nos va a servir para hablar acerca del área de una región. Quizás recordando un poquito, ¿verdad? Este tema del área de una región plana se entenderá mejor si hacemos la gráfica en donde si nosotros teníamos una función cualquiera, ¿verdad? Una función cualquiera y teníamos unos puntos de integración, es decir, un x sub 1 y un x sub 2, en donde a ese x sub 1 y x sub 2 aquí le están llamando a y b, están llamando a y b, y creo que, quiero ver, ajá, y a la función le están llamando g. Vamos a entonarla, vamos a ponernos en los mismos valores que ahí lo están explicando para que no. Tenemos a, b, y aquí tenemos nuestra g de x. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, es decir, la idea principal con la que se creó, ¿verdad? Este cálculo integral fue a partir de aquí, fue a partir de decir que si nosotros tenemos una función y esa función la delimitamos de a b y nosotros integramos, estaríamos encontrando el área bajo esa curva. Estaríamos encontrando el área bajo esa curva. Dicho, ¿verdad? Quizás de otra manera, ya si lo queremos ver en algo más real, es que si tenemos, por ejemplo, una función, vamos a poner algunos puntos. Permítame.
Perdonen la interrupción. Ya voy a poner el vibrador este volado para que nadie me interrumpa. Bien, entonces les decía que si teníamos, por ejemplo, una función, digamos, la más típica, ¿verdad? Tenemos esta función, una función lineal, ¿verdad? Vamos a... Va. Si tenemos esa función, una función lineal, y nos pidieran encontrar, mire, cuánto es el área, ¿verdad? Toda esta área bajo esa función o bajo esa recta. Este ejercicio es típico porque lo hicimos, me recuerdo, ¿verdad? Que cuando vimos área bajo la curva, pues estuvimos viendo esto. Pero digamos que aquí nos están pidiendo que encontremos el área bajo esa curva. Y la función acá, ¿verdad? Es la función X. F de X igual X. Entonces, ahí, ¿verdad? Lo que se hace es integrar de A a B en esa función X. Y eso, ¿verdad? Es la integral. En este caso es de 1 hasta 2 de la función X en el diferencial de X. Esto es igual a, entonces, a X cuadrado sobre 2. De 1 a 2. Sustituyendo, sería 2 al cuadrado menos 1 cuadrado. 2 al cuadrado es 4 menos 1, 3. Va. Ahora, si nosotros manualmente, ¿verdad? Vean que esta es una gráfica que podríamos decir, una gráfica sencilla en el sentido de que ni necesitamos ocupar integral para encontrar el área, ¿verdad? De esa figura geométrica. Conocemos algunos valores, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos que esta altura es igual a 2, que esta otra altura más pequeña es igual a 1, y que acá podemos dibujar, ¿verdad? Podríamos dibujar, acá tenemos como un triángulo y aquí tenemos un rectángulo. Entonces, en el rectángulo, ¿verdad? En este rectángulo, el área por la base, ¿verdad? De ancho tiene 1 y de largo tiene 1, digamos. Entonces el área, en la primera área, llamémosle área 1, es igual a 1. Y veamos el área 2, que es este triángulo, que sería la base, que tiene 1 de ancho, y la altura, ¿verdad? La altura, que es de ¿cuánto? De 1 también, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos ahí? Ven que Es aquí 1. me dijo, espérame que aquí, Sí, de 1, ingeniero. aquí ustedes no están en la jugada, ya vio. Ven que me equivoco y no me dicen. Porque aquí es 2 al cuadrado sobre 2, para que como la mano me tapaba el 2, a la hora que estoy escribiendo el sobre 2, yo no lo vi, pero ahorita que quité la mano ya vi que tengo ese 2 abajo. Entonces 2 al cuadrado es 4 entre 2 a 2, ¿verdad? Más 1 al cuadrado, 1 entre 2 a 1 medio. ¿Y cuánto es 2 más 1 medio? 3 medios.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, va como con No. miedo. Allá a lo lejos. Digo, que No son 5 medios. Sí, 2 más 1 medio no son 5 medios. No sé, eso es lo que estoy preguntando yo. El 2 equivale a 4 medios más 1 Sí, es 5 medios. Ah, ya ven, entonces no es eso, vaya. Integrar no 5 puedo, pero medios. sumar sí. Vaya, 5 medios. O sea, 2.5. Luego entonces, bueno, estábamos ya eso aparte. Ahora sigamos haciéndolo de manera geométrica. Ya encontramos la primera área que decíamos que es igual a 1. Ahora la segunda área, el área 2, que sería base por altura entre 2. ¿Va? El área 2 es igual a la base, que es 1 por la altura, que es 1 entre 2. Y esto es igual a 1 medio. ¿Estamos? Ahora, 1 más 1 medio es 1.5, pero aquí nos daba de respuesta 2.5. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver si alguien nota ahí dónde está el error, porque hay un error ahí, pero... La altura no sería 2, ingeniero. ¿Perdón? La altura 2. Ajá, que no es la altura total. No, es solo la altura del triángulo. Ajá, y la altura no sería de 1, ingeniero. Decidió no beber del tema. Hubiera hecho lo mismo, pasé la mitad de la noche con mi padre. Recuerda. ¿Cómo? No. Vamos a ver ahí alguien que me encuentre el error. El que me encuentre el error tiene un punto. El signo negativo. No sé por qué. Ay, qué bárbaro. Sí, es menos 1 medio. Espérame, sí, pero espérame. No deje de hablar. Ahí está. ¿Mario qué? Hernández. Mario Alexander. Sí. Vale, lo voy a anotar ahí. Mario Alexander tiene un punto. Es que esa llamada, se fijaron que de la llamada para ahí me descontrolé. No hubiera contestado mejor. Vale. Sí, lo que está diciendo Mario, Mario me dijo. Sí, enero. Que aquí es menos, miren. Entonces 2 menos 1 medio. ¿2 menos 1 medio? 3 medios. 3 medios. 3 medios, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos bien, ¿verdad? Porque 3 medios es 1.5. Es lo mismo que el área 1 más el área 2 es 1.5 también. Entonces estamos bien, ¿va? Bye. Así es. Bye. Con esto yo nada más quise demostrarles a ustedes de dónde es que viene la teoría de que si yo integro una función, lo que estoy encontrando es el área que está abajo de esa función. Eso es lo que yo he querido nada más con este ejemplo decirles a ustedes. Recordarles, ¿verdad? Porque esto lo tuvieron que haber visto en la mate 2 o mate 3. Que la integral es nada más que el área bajo la función que estamos evaluando. Ahora, si esta función que la hemos hecho de esta manera, nosotros lo hacemos en base a funciones, es decir, que si yo tuviera aquí más de una función, en donde A y B, por ejemplo, fueran funciones también, al final llegaría a lo mismo
que hemos venido viendo ahorita, que es de una integral iterada. Es decir, si yo a estos valores de A y de B no fueran valores constantes, sino que fueran funciones, siempre, ¿verdad?, se cumpliría el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que si yo integro, ¿verdad?, de una forma iterada, es decir, ya con funciones de otra variable, llegaría al mismo resultado. Eso es lo que acá en la teoría nos está colocando. Y aquí ya entonces nos plantea eso, ¿verdad? Y nos dice que si yo tengo, ¿verdad?, ya una función en donde empiezo integrando con la parte más interna y luego iteramos a la parte externa, obtendría el área bajo esas curvas y con esas limitantes que ahí nos está poniendo. Entonces aquí tenemos las dos funciones. Lo único que aquí lo está viendo de forma vertical, por eso es que no cumple mucho con este. Es como que aquí, ¿verdad? Es como que yo en este ejemplo, quiero ver, como que en este ejemplo yo les diga, mire, tenemos esta función y tenemos esta otra función. Entonces así lo está tomando acá. En donde la función no es 0, ¿verdad? No, que es no es x igual 0, perdón, y igual 0, sino que en donde y ya tiene un valor. Entonces, eso sería, digamos, el teorema, ¿verdad?, que nos dice eso. Y vamos a tener dos tipos de áreas que encontrar. Una es cuando sea lo más interno, sea y. Cuando lo más interno sea y cuando lo más interno sea x. Ingeniero. Perdón. ¿Alguien iba a preguntar algo o no? Bien, entonces estaba diciendo que íbamos a tener dos tipos de áreas que encontrar, en donde la diferencia iba a estar en las funciones que nos pide encontrar.
Por ejemplo, acá, si usted observa, las funciones están de forma horizontal, pero el rectángulo, quiero que observen acá, el último diferencial, es decir, el diferencial más externo, está con respecto a X. Está con respecto a X. Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar una área vertical. Mientras que, si el diferencial que está más externo es con respecto a Y, entonces lo que cambiaría sería el dibujo, ¿verdad? Quiero ver si lo traje. No. Entonces sería el dibujo, en donde siempre sería algo parecido a esto, pero las funciones estarían de este lado. Y nuestro integral sería este diferencial de Y. Al final, eso nada más sirve para hacer el dibujo, como para comprender de dónde viene cada cosa. Veamos este ejercicio. Bien, observen que en este ejercicio prácticamente no nos da valores, o dicho de otra forma, los valores están colocados en función de variables y constantes. Pero va a depender de cómo usted lo quiera plantear al final del ejercicio. Así va a ser la respuesta que le va a dar. Y lo podemos hacer de ambas formas, ya sea un área vertical o un área horizontal, y al final el resultado siempre tendría que ser el mismo. Como los valores que realmente nos está planteando en este ejercicio es simplemente sus limitantes. Vamos a explicarlo acá. Primero, ¿verdad? Usted, digamos, decide para este caso, ¿verdad? Como no nos están dando la función, sino que nos están diciendo que representemos mediante una integral iterada el rectángulo. Es decir, que no nos dice quién es la función, ¿no? Entonces, nosotros vamos a escoger si hacerlo con verticalmente simple o hacerlo de forma horizontalmente simple. Vamos a comenzar con verticalmente simple y después lo vamos a hacer de la otra forma. Haciéndolo verticalmente simple, debo yo primero, ¿verdad? Voy a partir de la parte más interna a la parte más externa, en donde la parte más interna está en función de Y. Si está en función de Y,
Bueno, escribimos la integral en función del diferencial de y. Y debo de escribir sus límites. Con respecto a y, ¿quiénes serían esos límites? Pregunto. D y C. D De y C a C. D. Correcto. Entonces, que irían escribiéndolos de forma correcta, serían de C a D. Y ahora venimos y continuando con esta ecuación para encontrar el área de una integral. Ahora debo de hacer lo más externo, que es con respecto al diferencial de X. Y las limitantes que serían de A a B. Desarrollando este ejercicio, primero debo de encontrar la parte más interna, que es esto que estoy colocando en celeste. La integral del diferencial de y es simplemente y. Es simplemente y de C a D. De C a D. Y continuamos con la integral de A a B del diferencial de X. Entonces ahí tendríamos, a la hora de sustituirlo, tendríamos la integral de A a B de D menos C. Diferencial de X. Y ahora la integral de esas constantes, la integral del diferencial de X, que sería entonces AD menos C X. Con los límites de A a B. Y aplicando los límites, ¿verdad? Me quedarían de menos C multiplicado por X, que X es B menos A. Ahora, ¿será cierto, verdad, que esto que nos dio, que esto que nos está dando acá, es la respuesta si nosotros le diéramos valores a esto? Hagámoslo. Vamos a suponer que este esté en 1 y este esté en 3. Aquí está en 1 y aquí está en 3. Si yo quiero encontrar el área en donde este de acá vale 2, ¿verdad? Y esto vale 2 también. El área sería 4. 2 por 2, 4. Veamos acá. 3 menos 1 por 3 menos 1. Es igual a 2 por 2. Igual a 4. Ahí tenemos. O sea, les dejo yo ahí
para que usted lo haga como práctica, haciéndolo de la forma horizontal. Lo que cambiarían serían sus límites y por ende sus diferenciales. Veamos otro ejercicio. Este ya está un poquito más complejo, más divertido. Dígame. ¿Podría poner ese para tomar la altura? Ah, ¿cómo no? Listo. Ok. Nos piden entonces encontrarse usar una integral iterada para calcular el área de la región acotada por las gráficas del seno y del coseno entre los límites de x igual a pi cuartos y x igual a 5 pi cuartos. Primero, quizás, para comprender mejor este ejercicio, lo primero es hacer la gráfica. La gráfica del f de x igual al seno de x. Y g de x igual al coseno de x. Como nada más nos pide que encontremos hasta pi medios, no, pi cuartos a 5 pi cuartos. Ah, pues no, vamos a hacerla más amplia porque la estamos haciendo muy pequeña. Quizás vamos a primero delimitar los puntos. Vamos a poner aquí, vamos a poner pi. Si ese es pi, quiere decir que aquí es pi medio. Y si ese es pi medio, aquí es pi cuarto. Y 5 pi ¿qué? Y 5 pi cuartos sería acá, ¿verdad? Aquí sería 5 pi cuartos. Vale. Ahora recordemos que la función del seno es de esta forma, ¿verdad? Entonces, bueno, es de esa forma y en pi se hace 0, ¿verdad? Es decir, aquí se hace 0. Y sigue hasta 2pi, donde nuevamente se hace 0. Digamos que aquí fuera 2pi. Vale. Vale.
Ahora, el coseno, recuerden que ese tiene la forma, ese es de esta forma. En donde ese al contrario del empieza en 1 y es en pi medios que se hace 0, ¿verdad? Entonces, algo más o menos así. Que en más o menos por aquí se estaría cruzando. Vale. Algo más o menos así. Entonces, el área de la que nos están aquí mencionando sería algo más o menos aquí. Este es el área que está entre esas dos curvas. En donde en un punto, ¿verdad? Se intersecta aquí en 5 cuartos y el otro es en pi cuartos. A usted el dibujo le va a salir más bonito. Va, entonces, ¿cómo quieren hacer ustedes el diferencial? ¿Verdad? Podría ser así o podría ser así. Este sería un diferencial de y y este sería un diferencial de x. Aquí no nos dice cómo lo quiere, ¿verdad? Pero para no complicarnos, ¿verdad? La idea es esa. Hagámoslo en función de la primera, ¿verdad? De la verticalmente simple, que es la que aquí nos plantea. Entonces, en donde las funciones las conocemos en función de x. Porque, ojo, eso es lo que nos está definiendo por qué la estamos agarrando. ¿Por qué la estamos agarrando de forma vertical? Porque en la forma vertical nos dice que los límites, internos, ¿verdad? Que los límites internos deben ser en función de x. O sea, eso es lo que acá nos dice. ¿Ve? Que son en función de x. Y que el que vamos a encontrar, el más externo, son los valores que ya nos dan. Entonces, si nosotros decidiéramos, si usted dice, sale de campeón, ¿verdad? Y dice, no, yo lo quiero hacer con respecto al horizontalmente simple. Ah, bueno. Entonces lo que tiene que hacer lo primero es encontrar las funciones con respecto a y. Porque así dice acá, con respecto a y. Pero en el ejercicio nos lo dan con respecto a x, mira. Entonces tendríamos que encontrar las inversas del seno, la inversa del coseno y meternos en otro relajo. Entonces esa es la razón por la que estamos tomándola. Porque lo estamos tomando de esta manera. Porque nos dan en función de la variable. Bueno. Entonces, habiendo dicho eso, pasamos a crear entonces la función. Y decimos, lo más interno, ¿verdad? Lo más interno, que sería con la función más baja, en este caso, la función que está más baja es la que está de color verde, y corresponde a quién?
Al coseno. Al coseno. Entonces le ponemos coseno de X. Y arriba seno de X. Del diferencial de Y. Siguiendo esta nomenclatura. O sea que hemos hecho, espérenme que aquí ya se hizo un desorden. Vamos a borrar todo esto. Es decir que, vamos a cambiar de color también. Es decir que esta parte ya la solventamos. Ahora hay que ocupar el diferencial de X. La integral de los límites. ¿Cuáles serían los límites? ¿Cuál es el menor y cuál es el mayor? ¿Cuáles serían los límites? ¿El seno es el menor? No, los límites serían ¿de dónde hasta dónde? Ah, ok. Que el menor es 5 pi cuartos sería el mayor. Ajá, y pi medio pi sería cuartos el menor. el menor. Ah, perdón, cuarto, sí. Ok. Del diferencial de X. Aquí era donde les decía que ya en la práctica ya no le íbamos a poner corchete, ¿verdad? Pero si usted le quisiera poner, solo para comprender de dónde viene, tendría que hacer esto. Pero en los libros ya no va a encontrar usted esos corchetes, ¿verdad? Por eso yo no se los pongo, para que se vayan acostumbrando a cómo es que realmente sale. Y ahora sí, pasamos a desarrollar el ejercicio. Sería entonces la integral, no le voy a escribir ahorita los límites por cuestión de que aquí cuesta mucho escribir, ¿verdad? Se lo voy a dejar así sin esos límites. Pero la diferencial, ¿verdad? ¿Cuánto es la integral de dy? ¿Cuánto es la integral de dy? ¿Cuánto? Y nada más, correcto. Y. Con los límites desde el coseno de X hasta el seno de X. Y el diferencial de X. Sustituyendo esos valores de límite dentro de nuestra variable que hemos encontrado, tendríamos la integral. Aquí sí lo voy a poner ya de pi cuartos a 5 pi cuartos del seno de X menos el coseno de X. Diferencial de X. Y decimos ahora encontramos la integral con respecto a X de la función que ahí tenemos. Entonces sería la integral del seno de X, que es menos el coseno de X. Y la integral de coseno, que es el seno, menos el seno, ¿verdad? Es el negativo ya de la fórmula. Con las limitantes de pi cuartos hasta 5 pi cuartos. Sustituyendo esos valores, tendríamos menos coseno de 5 pi cuartos menos seno de 5 pi cuartos menos el coseno de pi cuartos menos seno de pi cuartos. Háganlo en la calculadora y díganme cuánto les da. Pónganlo en radiana. La vez pasada alguien me preguntaba por qué hay veces lo ponemos en radianes y por qué hay veces no. Siempre que le hablen de pi, usted páselos a radianes.
Cuando no le pongan pi, sino que grados, entonces quítele los radianes. Ingeniero. Dígame. Y ese coseno que está adentro del paréntesis no sería negativo también. Quiero ver. Sí, sí es negativo. Pero vamos a hacer bien aquí. Vaya. ¿Cuánto le dio? El primero en mi caso me dio raíz de 2. El segundo me dio menos raíz de 2 multiplicado por el signo negativo da positivo. O sea, quedaría raíz de 2 más raíz de 2. O sea, 2 raíz de 2. ¿Verdad? Sí. Ahora, alguien le puede dar en números decimales, ¿verdad? Que tendría que ser la raíz de 2, me parece que es como 1. No sé si es 1.7 o 1.4 por 2, como 2 puntos y algo. 2.82. Vale. 2.82. Sí va. Sí. Vaya. Ahí tenemos ya. Bien, vamos a... Quiero que hagan ustedes pero lo hacen y en la próxima clase hablamos de él. Solo copienlo, tomen una captura de pantalla para que usted lo haga. Dibuja un esbozo de la región cuya área viene dada por la integral y nos pone la integral. Representar a continuación esa misma área mediante una integral con orden de iteración de y de x. Verificar que las dos integrales dan el mismo valor para el área. ¿Qué es un esbozo? ¿Alguien sabe qué es un esbozo? El diagrama, no. Diagrama, ajá. Diagrama o bosquejo, ¿va? Ese es un esbozo. Entonces lo que nos está pidiendo es que hagamos la gráfica, ¿va? Ahora vamos a hacer lo contrario. Habíamos hecho que nos daban la gráfica y de la gráfica sacábamos la fórmula. Ahora es un caso contrario. Nos dan la fórmula y de la fórmula que dibujemos. Entonces, te lo dejo ahí para que usted practique en la semana, ¿verdad? Ahí repase todo lo que hemos visto. No sé si el video lo están pudiendo ver porque ahora la plataforma de Teams ha cambiado y ahora ya sí nos deja siempre descargarlo, pero aparece ya otra forma más bonita para verlo, pero no sé si al final le funciona. A mí me funciona, pero como yo, porque sí tengo yo soy el autor, digámoslo, pero no sé ustedes si lo pueden ver. ¿Alguien los ha podido ver los videos? Los hemos estado viendo, ingeniero.
pero sinceramente hoy no lo he revisado. El del lunes pasado. No, yo ingeniero, Sí, yo Ajá. los estuve viendo, pero los que suben YouTube, siento que me sale más fácil. Y ya veo que no ha publicado. Es que va que me estoy volviendo youtuber. Influencer. Ajá, sí va. Ya me estoy, sin querer me estoy haciendo famoso. No, pero, o sea que lo que me quiere decir Mayra es de que prefiere que lo suba siempre. Ajá, en YouTube es más fácil. Sí. Lo que pasa es que YouTube es como más Popular. fácil. Yo siento que tiene como que mucha vuelta da uno. ¿Verdad que sí? Bueno, yo la vez pasada lo hice así porque dije yo, para hacerlo más rápido y subírselos más rápido, porque esa fue la idea. Porque en YouTube lo que tengo que hacer primero es descargar. Después de descargarlo, subirlo. Entonces son 2 veces que de alguna forma, como son grandes, pues como la clase dura más de 1 hora, entonces es más pesadito. Por eso dije yo, bueno, para no estar haciendo ese trabajo de estarlo bajando, después volviéndolo a subir, solo compartir el enlace. Pero ahí me quedé con la duda, ¿va? Pero bueno, si usted dice que me sale mejor así, pues lo voy a subir siempre en YouTube. Esa la va a subir ahora, ingeniero. Lo voy a hacer el intento de subirlo hoy mismo. Sí que hay veces porque se me pone algo lento ahí el Inter, y entonces prefiero hacerlo mejor en el trabajo. Es más rápido que el de la casa. Pero voy a intentarlo. Bien, bueno, hasta ahí terminaría la clase, ¿va? Solamente así a manera de comentario, si hay alguien aquí en este grupo que trabaje en tabla roca, que trabaje en electricidad, o que conozca a alguien de que trabaje en albañilería, escríbanme, ¿verdad?, al correo para tenerlos de contacto para próximos trabajos que se vienen, ¿verdad? Que junto con otro amigo estamos en un área de esas, entonces estamos necesitando personal calificado, ¿verdad? En esas áreas. Y algunas veces más de algunos de ustedes pues trabajan de forma particular, ¿verdad? No que trabajen en una empresa. Sino que... ¿Cómo? Son proyectos, ingeniero, eso. Sí, son proyectos. Valencia. ¿Cómo? A él le recomendamos. ¿A quién? A Manuel Iván Valencia. Ah, Manuel Iván. Es bueno este Manuel. Es buxo. Sí. Para que me escriba ahí, Manuel. Escríbame a mi correo, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Que ya sea, como les digo, en electricidad. Ya le voy a escribir ahí, ingeniero. Tabla roca. Una consulta, ingeniero. Y tiene que ser personal, digamos, ya calificado con su título, o pueden ser personas empíricas. No, empíricas. No, como esas, pues sí, son trabajitos particulares, va, que le dice, mire, ¿cuánto cobra por hacer esta obra así? Y la cuestión es que la termine y sea responsable, va. Sí, es que yo tengo un amigo que él es bueno, un señor, ¿verdad? Ajá. Que él es muy buen albañil, pero él no tiene título ni nada, ¿verdad? Sino que él no es... importa. Ajá, exacto. No importa ahí, la cuestión es que vaya recomendado por usted. Ok, gracias, señor. Ok. Bueno, dígame. ¿Los proyectos son en playas de San Salvador o fuera? Pues la mayoría de proyectos salen aquí en San Salvador, pero de repente sale algo fuera y a veces uno no tiene esos contactos. Entonces, si usted conoce o usted es uno de ellos, pues también, ¿verdad? Escríbame. La cuestión es tenerlo en cuenta, ¿verdad? O sea, van surgiendo varios proyectos así, ¿verdad? De repente puede salir uno afuera, ¿verdad? Y ya se tiene el contacto,
¿verdad? Así que usted escríbame. Ok, gracias, ingeniero. Bueno. Bien, si ya no hay más que decir. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Inge. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero.